2012, casi la mitad de las mujeres jóvenes afirmó haber sufrido acoso sexual en la calle solamente durante el año anterior a la entrevista. En Nueva Guinea, Papua Nueva Guinea, un estudio diagnóstico reveló que más del 90% de las mujeres y niñas han padecido alguna forma de violencia sexual en el transporte público. En Kigali, Ruanda, se revela que el 55% de las mujeres le preocupa ir a centros educativos cuando oscurece. En Nueva Delhi, India, 92% de las mujeres sufren algún tipo de violencia en espacios públicos a lo largo de la vida. Posteriormente les platicaré de lo que hoy el programa de ciudades y espacios públicos seguros para mujeres y niñas estamos haciendo a nivel mundial. Pero el tema central aquí es que 9 de cada 10 mujeres declaran haber padecido alguna forma de violencia sexual durante su traslado. ¿Cuál es el tema central? El tema es que hoy, a diferencia de hace algunos años, las mujeres estamos en los ámbitos públicos, estamos yendo a la escuela con mayor frecuencia, estamos saliendo a trabajar, estamos participando social y políticamente. Y eso hace perfectamente que necesitemos entender, conocer y actuar y actuar en compañía de las ciudades, de los gobiernos locales, de los gobiernos federales, para que se establezcan realmente protección, tutela y espacios para denunciar este acoso y este hostigamiento. Este acoso y hostigamiento no es natural y además está penado, debe de estar penado. El acoso y el hostigamiento se castiga por ley. No, si no es normal, se puede evitar, es responsabilidad de todos erradicarlo y debemos de sentirnos seguras en el transporte y en los espacios públicos. ONU Mujeres tiene trabajando mucho en el marco de nuestros marcos internacionales. Y yo les diría que hay muchos años de trabajo haciendo de este tema un tema estratégico. Pero además, hoy necesitamos trabajar como país, como estados, como entidades, como municipios, hacia la erradicación de la violencia y cualquier forma de discriminación contra las mujeres. Por tanto, en este primer segmento yo les diría, acoso y violencia sexual es un problema universal que ocurre en calles, transporte público, escuelas, universidades y lugares de trabajo. Ustedes lo saben, ustedes lo han vivido, nosotras lo hemos padecido a lo largo de nuestras vidas. Este es un primer tema. Las cifras son contundentes. No importa si estás en Londres, si estás en París, si estás en la Ciudad de México o si estás en un país africano o asiático. Alrededor de 8, 9 y hasta 10 en París hay encuestas que dicen que 10 de cada 10 mujeres han experimentado este acoso. Entonces, no es un tema solamente de México. Y tercero, el gran reto es que hay mandatos internacionales que obligan, como parte de estos convenios internacionales que firman los países. México es parte de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación y es un mandato y obliga a un tema de erradicar la violencia contra las mujeres. La violencia contra las mujeres es la forma más, yo les diría, más explícita de discriminación contra mujeres y niñas. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos cambiar, generar nuevas estrategias y lograr un cambio. ¿Qué necesitamos? Necesitamos entender, conocer, identificar qué se está haciendo, qué están haciendo los gobiernos locales para, en un marco de una perspectiva de género, para entender la magnitud de esta pandemia. Segundo, necesitamos fortalecer y desarrollar leyes, políticas integrales para prevenir y responder eficazmente a la violencia sexual en los espacios públicos. Necesitamos hacer que los gobiernos inviertan en recursos en la seguridad y la sostenibilidad económica de estos espacios. Necesitamos cambiar las actitudes y comportamientos para promover los derechos de las mujeres y el derecho de las niñas y mujeres a disfrutar de espacios públicos
libres de violencia y libres de violencia sexual. El programa Ciudades Seguras se está implementando en la Ciudad de México y tenemos algunos resultados de este estudio diagnóstico y estamos trabajando con la Ciudad de México para poder fortalecer algunas acciones. El tema yo creo que final que yo trataría aquí es que si 9 de cada 10 de los agresores son hombres y 8 de cada 10 mujeres agredidas en el ámbito comunitario no denuncia por desconfianza ante las instituciones, por falta de información o por carencia de instrumentos jurídicos y efectivos, pues lo que tenemos que hacer mucho es trabajar en el marco de las masculinidades. ¿Qué quiere decir esto? Trabajar con campañas de sensibilización, trabajar con campañas que estén enfatizadas, que estén vinculadas, que están cuyo énfasis sería en un cambio sociocultural a hombres y niños. Necesitamos contar con protocolos de actuación, esto es, que el personal, que los funcionarios sepan claramente de qué estamos hablando y por qué es importante esta parte, y comprometer a las instituciones y a las distintas instancias de los gobiernos para generar presupuestos etiquetados y que puedan hacer. Tú me dices si aquí paro y seguimos conversando, pero necesitamos como ciudadanía también monitorear, denunciar y estar conscientes de que tenemos que trabajar con nuestros niños, con nuestros jóvenes, con nuestros operadores del transporte, con nuestros funcionarios y generar estos espacios de respeto, de libertad de movimiento, porque hoy la calle es de nosotras. Muchísimas gracias, Paulina. Me gustaría mucho poder dar la oportunidad a que Jackie y Gaby nos puedan compartir sus experiencias. Primero me gustaría hacer una pregunta a Jackie. Nosotras tuvimos la oportunidad de conocer tu caso en redes sociales, en este breve video que compartimos. Nos gustaría mucho saber, ¿qué nos puedes decir de la importancia de que las instancias que son procuradoras de justicia, que son las instancias responsables de brindar este acompañamiento a las víctimas, la importancia de que ellos puedan hacerlo con perspectiva de género? Jackie, no sé si nos puedas compartir un poco de esta experiencia. Bueno, como bien lo decías, tuve esa experiencia en la cual, en mi caso y en muchos más, el ejemplo de Carla Tapia y de muchas mujeres que no se juzga con perspectiva de género, y que es de suma importancia, bueno, de esta forma se acabarían con los estereotipos de género y los prejuicios que tienen hacia las mujeres, y pues más que nada para combatir esos argumentos. No solamente se trata de capacitar a jueces y a juezas, sino que los lleven a cabo a la hora de impartir la justicia. Hoy en día las mujeres seguimos siendo y seguimos padeciendo situaciones de violencia y de agresión y de mucha vulnerabilidad a raíz de estos prejuicios y estereotipos que nos son atribuidos socioculturalmente y que son los que tenemos que acabar. Entonces, hay que recordar y quiero precisar que en nuestra Constitución, en los tratados internacionales de los derechos humanos, declaran pues, primero que nada, que se deben reconocer los derechos entre hombres y mujeres en igualdad. Entonces, ahí están rompiendo con una norma y es importante esto. Algunos ejemplos contundentes a la hora de impartir la justicia con perspectiva de género es cuando una mujer que ha sido violentada o agredida sexualmente llega a hacer su denuncia, inmediatamente se le debe juzgar en la calidad de perspectiva de género al poner su declaración como un método de prueba. No poner en duda su palabra, si le cree a la mujer o si no, si le inventa o si está culpando a alguien sin razón. Se tiene que tomar su declaración como método de prueba y bueno, se debe de investigar al agresor, se debe llevar a cabo la denuncia, algo que no pasó conmigo, lo que conmigo pues se me señaló, se me catalogó, se me criminalizó, algo que tiene que acabar es revictimizar a las víctimas.
que es muy, muy frecuente en los ministerios públicos que son encargados de llevar a cabo cada situación, cada caso de denuncia. Y bueno, es muy importante porque a mí me tocó que jueces, Santiago Ávila Negrón, la fiscal Lucía Reza, que son jueces y que son capacitados por especialistas y que saben a la perfección la materia de la perspectiva de género, pero que en el momento de juzgar a una persona por su condición biológica, sexual, económica y de género, por el simple hecho de ser mujer, ya pierde el valor, ya no debería de juzgarse. Entonces, eso es con lo que se tiene que acabar. Hay distintos momentos en donde entra este proceso de impartición de justicia y en los cuales estos juzgadores pueden hacer el cambio si juzgan con la perspectiva de género. No dejándose llevar por los prejuicios, por el estereotipo, por la discriminación más que nada. Las mujeres víctimas, en el momento de iniciar una denuncia, al momento de acusar y señalar a alguien de una agresión, es cuando en ese momento se tiene que pues catalogar que tenemos ciertas desventajas hacia nuestros agresores. Entonces ahí es cuando debemos pues tomar en cuenta que sí, realmente sí existe una importancia a la hora de juzgar con perspectiva de género para impartir justicia. Hacen falta más espacios donde hacen falta más mujeres en espacios donde se toman decisiones importantes, porque realmente son muy pocos donde mujeres pues toman las decisiones importantes. Entonces, habría que capacitar a todos y todas las servidores públicas de las instituciones, y no solamente eso, sino aparte de capacitar, pues llevar a cabo ese ejercicio, porque no se quede solamente en que, ok, ya lo estudié, lo tengo muy presente, pero lo llevas a cabo a la hora de juzgar a alguien. Eso cambia totalmente la vida de una persona, como sucedió en mi caso. Si en mi caso se hubiera juzgado con perspectiva de género, los resultados habrían sido diferentes. Y bueno, ya como bien lo he dicho, esta capacitación no solamente deben tenerla jueces, juezas, instituciones, magistrados, pues empezando por las mismas mujeres que también han sido servidoras públicas, y que en mi caso me llegó a encontrarme con diversas mujeres que pues sí son decepcionantes, que siendo mujeres juzguen de esta forma, del mismo modo patriarcal y machista que como lo define un hombre. Entonces, hay que cambiar muchas cosas, hay que cambiar las leyes también, hay que cambiar que el acoso sexual, la agresión sexual se considere como delito grave, no solamente como un método pues muéstrame las pruebas para poder creerte, ¿no? Porque la palabra de la mujer ahora ya no es creíble, ahora se pone en duda, y eso es gravísimo. Ok, bueno, pues muchas gracias, Jackie, por compartir esta visión desde tu experiencia. También nos gustaría mucho poder escuchar a Gaby, que nos pueda platicar brevemente de, ¿sabes tu experiencia, lo que viviste en el transporte público? Conocemos la situación que has dado seguimiento a que se haga público este hecho, pero ¿nos puedes platicar un poquito más sobre cómo tú tomaste la decisión de denunciar este hecho públicamente y también hacer una denuncia penal? ¿Y cuáles fueron los obstáculos a los que te enfrentaste al hacer este tipo de denuncias? Hola, bueno, gracias por la invitación. Y respecto a lo que dices, ¿cómo fue esta parte, ¿no? De decidir denunciarlo? Bueno, en primera instancia obviamente se te ocurre, digamos, golpear al agresor, ¿no? Es como insultarlo, decirle qué te pasa, oye, ¿por qué lo estás haciendo? Pero realmente algo que tienes que... ¿no escuchan? ¿Ya me escuchan ahí? Bueno, Para la decisión de qué hacer, ¿no?
fue un momento donde fue todo muy rápido, entonces creo que se está retroalimentando. ¿Listo? Ya, ahora sí. Fue difícil porque en primera instancia lo que se me ocurrió fue golpear a este tipo, pues no sé, ¿no? Insultarlo, pero no lo hice, ya hasta la fecha ni siquiera he como concluido en algo, ¿no? O sea, ¿por qué no lo golpeé y por qué decidí hacer esta denuncia pública y también ir al Ministerio Público, ¿no? Entonces, realmente creo que fue como hartazgo principalmente, fue algo como hacer lo correcto, porque siempre nos vamos a decir, bueno, pues es que es algo que pasa a diario, ¿no? Y sí, como lo comentábamos en un principio, es un problema común ya, se está normalizando y creo que hemos vivido siempre con pues ya hay que aguantarnos, ya hay que, pues ya es algo con lo que tenemos que vivir, pero ya es tanto, o a lo mejor no es tanto, pero se ha estado haciendo tan evidente que vivimos en una violencia sexual grave, pues gracias también a las redes sociales, ¿no? De hecho, yo cuando me ocurrió esto en el transporte público hacia mi universidad, semanas antes yo había conocido el caso de Andrea Noel, lo leí y la verdad se me hizo algo pues súper indignante y yo decía, ay, como pobre chica, ¿no? O sea, se está enfrentando a algo, ni siquiera ella vive aquí, ¿no? A lo mejor en México el problema por la violencia sexual con las mujeres es mucho más grave y híjole, entonces que me pasara a mí como a las 2 semanas fue como a lo mejor reaccioné. Tal vez si yo no hubiera conocido el caso de Andrea, igual yo me hubiera quedado con el coraje como siempre nos quedamos, o no sé, tal vez no sé qué hubiera pasado. Pero digamos que esa es como en primera instancia, el por qué yo lo hice públicamente. Y también quitarnos ese miedo. La verdad es que yo no me dio vergüenza ni me dio miedo hacerlo así. De hecho, cuando yo fui al jurídico de mi facultad, fue lo primero que me dijeron, ¿no? Así de, ay, es que es un asunto delicado porque es de índole sexual, entonces si lo haces público, pues puedes salir tú perjudicada. Y realmente, pues perjudicada, pues a lo mejor sí recibí amenazas incluso de muerte, pero la verdad es que no me arrepiento en absoluto de hacerlo, porque yo sé que más chicas, así como yo me contagié de este espíritu de Andrea de decidir hacerlo público y que la gente me ayudara a encontrar a mi agresor, yo sé que muchas más están actuando así, y digamos que es como una cadena que va haciéndose más grande, y creo que lo que necesitamos sentir solas, que no somos las únicas a las que nos ha pasado esto, y creo que por ahí también podemos empezar, ¿no? En esta cuestión de romper con este tabú de que necesitas sentir pena. Realmente vergüenza jamás debes sentir. Los agresores son los que siempre tienen la culpa y ellos son los que deben sentirse avergonzados por actuar de esta manera, no nosotras. ¿Y qué más? Bueno, muchas gracias, Gaby. Es en realidad que nos platiques qué fue lo que te motivó, qué te llevó a hacer este tipo de denuncia y qué obstáculos presentaste. Me parece que nos has compartido en gran parte esto. Me gustaría ahora escuchar un poco a Gaby, perdón, a Jackie, y que nos pueda decir cuál fue toda esta experiencia, o las dos nos puedan platicar de la experiencia de la movilización que hubo el 24 de abril contra las violencias machistas, que nos puedan platicar cuál fue la experiencia, el gran reto que se tiene y que nos puedan compartir lo que vivieron ese día. ¿Empiezo yo? Bueno, Jackie. Bueno, la movilización del 24 de abril el objetivo fue hacer un llamado a la sociedad para despertar, para crear conciencia con todas las acciones que están ocurriéndonos a todas las mujeres. Esta movilización a partir de mujeres de diversos lugares, de diversas cuestiones,
diverso, pues, diverso pensamiento. Sin embargo, algo en lo que somos idénticas, pues algo en lo que compartimos, pues esta violencia machista en la que todos los días vivimos y sufrimos mujeres y niñas, porque me parece que cuando se hizo lo de hashtag mi primer acoso, la mayoría de las mujeres, si no es que todas, nuestro primer acoso fue desde niñas. Y bueno, entonces este tipo de violencia machista la hemos visto normal y viene desde nuestra educación, desde nuestra familia. Este movimiento donde miles de mujeres diversas decidimos hacer este llamado y un pronunciamiento para poner un alto a las agresiones, a todo tipo, a cualquier tipo de agresión, acoso callejero, violaciones, feminicidios, cualquier agresión de cualquier tipo, cualquier índole, y más que nada exigir la capacitación en materia de género a las instituciones públicas, que es como lo que venía hablando, de la perspectiva, de la importancia de la perspectiva de género al momento de juzgar, impartir justicia, y bueno, que estas capacitaciones se lleven a cabo y que existan mecanismos para combatir el machismo dentro y fuera de nuestras casas, de nuestras familias, más oportunidades de empleo, algo importante que se hizo en esa marcha y uno de los objetivos principales es la reeducación social, es reeducar no a las mujeres a protegerse, a cuidarse, a cómo, no, sino a reeducar a los hombres a que no deben de acosar a las mujeres, a que no deben de violentarnos, no deben de matarnos, no violarnos, porque ese es el objetivo de esta marcha, crear conciencia en la gente. Igual, no sé si Gaby quiera compartirnos su experiencia, estaría genial. Gaby, ¿nos puedes compartir un poco del movimiento que iniciaron No Te Calles para complementar lo que nos ha dicho Jackie? Pues creo que fue una ola que se acumuló, bueno, es como una, no sé, yo lo veo así como una bola de nieve más bien. Fue creciendo. De hecho, creo que No Te Calles llegó en el momento preciso donde estas cosas estaban externando muchísimo. Y la verdad me atrevería a decir que yo jamás había visto una unión tan grande contra este tipo de violencia contra las mujeres. La verdad es que siempre, es lo que les decía, siempre ha existido, siempre ha habido acoso, siempre ha habido violaciones, siempre ha habido feminicidios, pero el hartazgo creo que nos unió a todas y se me hizo muy interesante la forma en que pues esto se dio y esta unión fue creciendo. La verdad es que No Te Calles, digamos que empezó, ¿no? Con nosotros tres y se han unido más chicas. No Te Calles realmente pretende evidenciar que el problema contra la violencia, bueno, el problema de violencia contra las mujeres es grave porque siempre ha habido como estas campañas de, ok, sí, no debes, bueno, estas políticas públicas también, ¿no? Separatistas que nos mandan a nosotros hasta adelante, pero realmente es como ya el hartazgo de decir, bueno, no nos están sirviendo sus políticas públicas de separarnos de los hombres, porque como decían en un principio, ¿no? Nosotros ya salimos más, ya trabajamos, estudiamos, somos más quienes están pues conviviendo en los espacios públicos, ¿no? No Te Calles realmente evidencia que apegarse a las instituciones también no ha funcionado, porque los tres casos, por ejemplo, Andrea, Jackie y yo, nos apegamos a lo que la ley dijo. Fuimos a denunciar, fuimos a evidenciar que pues realmente habíamos sido víctimas de acoso y abuso sexual. ¿Y qué pasa? Realmente las instituciones no están sirviendo. Entonces realmente No Te Calles también es una plataforma de evidenciar cómo es que el gobierno y cómo las instituciones no nos están respondiendo como víctimas, porque realmente, híjole, quien denuncia al Ministerio Público, vas y lo primero que te pone como muchas trabas, ¿no? Es, ¿por qué andabas a esa hora? ¿O a dónde ibas? ¿O por qué ibas vestida así? Realmente, como decía Jackie, no se juzga con una perspectiva de género. Entonces, principalmente es eso. Y, bueno, No Te Calles es también para demostrar a las mujeres que no están solas, que sí se puede hacer algo y quitarles también ese miedo de la denuncia.
ya sea público o penal, porque no nada más nos estamos queriendo apegar a lo que la institución nos dice, ¿no? Ir al Ministerio Público y realmente tardarte ahí 10 horas en la declaración y 1000 citas después. Nosotros también estamos a favor de que la denuncia sea pública y de que no tengamos este miedo y romper con este tabú, ¿no? De que somos siempre calladitas, nos vemos más bonitas. Entonces, incitar a las chicas a que denuncien, a que se atrevan a hablar y como dice la campaña, ¿no? O sea, que no se callen. Porque creo que, y creo que esto lo he dicho 1000 veces, pero los agresores sexuales se alimentan del silencio de las víctimas. Y siempre que callamos, ellos digamos que se empoderan más y lo siguen haciendo. Y creo que por ahí podríamos empezar para ponerles un freno, ¿no? De decir, o de que también ellos se den cuenta que nosotros ya no estamos dispuestas a aguantar más su forma de violentarnos, de acosarnos, de violar, o sea, híjole, la verdad es que me gustaría que más bien la campaña sigue, pero creo que el principal motivo es darles la seguridad a las mujeres o darles más empoderamiento a las mujeres de que ya, ¿no? O sea, no somos nosotras tres, somos miles y miles de mujeres en México y como decían en un principio, ¿no? En el mundo que ya no estamos dispuestas a soportar más violencias machistas. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias, Gaby. Me gustaría poder dar la oportunidad a nuestras participantes para que puedan hacer preguntas específicas, alguna de ustedes, ya sea a Paulina, a Jackie o a Gaby, y que nos puedan compartir también un poco de sus opiniones al respecto. Por ejemplo, tenemos la pregunta de Marcela Izarra. Dice, ella nos pregunta, ¿qué podemos hacer para mejorar el acceso a la justicia para las mujeres? ¿Cuáles las cosas que nosotros como sociedad civil o como organizaciones internacionales o como personas activas podemos exigir y demandar la mejora de acceso a la justicia? No sé si alguna de ustedes pudiera compartirnos algo. Paulina, no sé si tú tengas algo al respecto que nos puedas compartir. Claro que sí. Mira, en primer lugar yo retomaría el tema central del proceso de acceso a la justicia, ¿no? De las mujeres. Y yo creo que hay mucho, es decir, hay una cadena de justicia. Cuando la mujer enfrenta una violencia, experimenta una violencia, tiene distintas formas de empezar a incrementar ese llamado a la sociedad, como bien lo dicen Jackie y lo dice Gaby, ¿no? El primero, tú puedes entrar por el sector salud, por el sector médico, tú puedes llegar a atenderte al sector salud y hay una norma médica, la NOM 046, que hace, que obliga y que está ahí, que obliga a médicos y obliga a enfermeras y a trabajadores que te atienden en el sector salud primero a atenderte y segundo a canalizarte al Ministerio Público y a levantar esa denuncia. Creo que ese es un tema central. Entonces, si para acceder a la justicia puede ser vía médica, pero también puede ser vía la Procuración de Justicia, porque el tema del Ministerio Público es un tema central. Ahora, sí, evidentemente hay mucho trabajo que hacer con el Ministerio Público para que se haga la Procuración de Justicia con género, para que se entienda de qué se trata el problema de la violencia contra las mujeres. Y finalmente el tema de impartición de justicia, que es el tercer proceso o etapa de las mujeres a estos procesos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, yo creo que sí, el tema de seguir no callando, de incrementar las denuncias, como bien decía, no te calles, ese es un tema central. El tema existe, no es natural, está penado por ley, hay una ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, hay protocolos de atención, hay un protocolo de atención que está y que lo ha sacado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hay casos que están en jurisprudencia en ese sentido.
y además el tema es que tenemos que hacer conciencia en nuestras sociedades que esta violencia que empieza con acoso, hostigamiento, tiene un riesgo muy severo de poder terminar inclusive en un feminicidio. Y ese es el riesgo central que padecemos las mujeres de manera permanente, que puede ser simplemente, lo pongo citando, un piropo, ¿no? Que es un piropo, es una lesión además es una violencia emocional, y está además clasificado como una lesión, y puede acabar en un tema de un feminicidio. Entonces, yo creo que tenemos que avanzar en el tema efectivamente de la denuncia, de la preparación de nuestros ministerios públicos, de nuestros juzgadores. Yo creo que tenemos que efectivamente hacer propuestas. Yo creo que es el tema de no quedarse callado, también significa el compromiso de los gobiernos locales y de los organismos internacionales y de la sociedad civil de generar estas propuestas. Ustedes son un liderazgo central en nuestra sociedad. ONU Mujeres está comprometido con el tema y diversas organizaciones. Entonces yo creo que nos tenemos que efectivamente generar nuevas propuestas, nuevas formas de reeducar en el ámbito, como decían ustedes hablaban del concepto de reeducar socialmente a los hombres. Las mujeres ya sabemos lo que es la violencia y el acoso, la padecemos, la vivimos, y las cifras son una pandemia, y ahí es un tema de obligación del Estado de atenderlo. Entonces, por tanto, lo que necesitamos sí es acompañarnos temáticamente, acompañarnos técnicamente, acompañarnos jurídicamente y generar innovaciones técnicas y propuestas desde la sociedad de todos. Yo quisiera mencionar algo que me parece importante, y es que el impacto de la movilización del 24 de abril ha sido muy importante. ONU Mujeres estuvo en la movilización, estuvimos en las calles también acompañando, y bueno, yo creo que en el caso de la Ciudad de México, como en el caso de algunas otras ciudades que además se han integrado al programa mundial de ciudades y espacios seguros para mujeres y niñas, algo central es que se están empezando a hacer cosas de manera, yo les diría, mucho más, con más fuerza, inclusive, y más conciencia, ¿no? Entonces, la Ciudad de México, por ejemplo, está con la plataforma esta de vivesegura.mx, con la línea Mujeres, que es la misma línea de Locatel de 56 58 11 11, pero que ya está teniendo atención directa, y por tanto ahí tenemos en vivesegura.mx alguna información de cómo denunciar, a dónde denunciar, cuáles son nuestros derechos y qué estamos entendiendo, sobre todo por violencia contra las mujeres, la violencia en espacios comunitarios, qué es el acoso, qué es el hostigamiento, por qué hay acoso y hostigamiento también en los ámbitos laborales, en los ámbitos educativos, y cómo empezar a generar esta comunidad de denuncia. Entonces, el tema no es que exista más, que sea más grave ahora, lo ha existido. El punto aquí es que mujeres como ustedes están hablando y están denunciando y están llevando precisamente estos temas de violencia personal hasta sus últimas consecuencias. Y creo que en ese sentido el papel de ONU Mujeres es acompañar, es apoyar técnicamente, es darles información, es sugerir metodologías y fortalecer estos mecanismos que deben de estar estableciéndose en los gobiernos locales, en los gobiernos federales y a nivel mundial en los países que además están comprometidos con convenciones internacionales para atender el tema y erradicar el tema de violencia contra las mujeres. No queremos más y queremos un planeta 50-50. Ese planeta 50-50 significa que no podemos sacar a las mujeres de la escuela, de las calles, del trabajo, porque están experimentando la violencia, porque el impacto de la violencia hace que te quedes en tu casa, que no vayas a salir a la escuela en la noche porque trabajas, o que no puedas participar social y comunitaria y políticamente, porque tu ámbito de seguridad es el espacio doméstico, cuando en realidad lo que tienes que hacer es precisamente generar estos derechos, y es el derecho a la ciudad, el derecho a la movilidad, el derecho a la educación, al trabajo y el derecho
que tenemos a un empoderamiento económico. Entonces, no podemos salir de la escuela, no podemos salirnos de trabajar, estamos ahí. Y necesitamos además un país que sea productivo. Y un país no es productivo solo con la mitad de la población. O sea, el 52% de la población en nuestro país y en todo el mundo, más o menos es similar, somos las mujeres. Y el gran reto hoy en la Agenda 2030, en esta agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es exactamente ese. Si queremos desarrollo y si queremos crecer, es con inclusión, y es con inclusión de género. Y eso debes de hacerlo a través del trabajo, la educación y la participación. Pues muchas gracias, Paulina. Tocaste un punto muy, muy importante. Una de las participantes le pregunta a Jackie si le puede compartir, cuando una mujer es víctima de violencia, ¿cuál es el camino que debe seguir para hacer una denuncia? Si Jackie nos puedes platicar un poquito, quieren escuchar a dónde ir, qué es lo primero que tienen que hacer, un poco con base en tu experiencia, que no fue una experiencia exitosa o buena, pero un poco aprender a cómo sí se puede buscar, llegar a buscar que las autoridades le den seguimiento a tu caso y que lo hagan adecuadamente. ¿Qué recomendaciones puedes hacer a estas chicas? Sí, bueno, la experiencia que yo tuve no fue grata y sin embargo se aprende a través de esta experiencia lo que se debe y no hacer. En mi caso, pues falta ignoraba mucho realmente cuáles eran mis derechos, mucha información. A mí me parece que algo que muy importante que como individuo, como sociedad, debes de hacer y tienes que saber para poder eliminar esta violencia machista, impartir la justicia, pues es tener información. Información es saber cuáles son tus derechos, cuáles son las obligaciones de la autoridad. En ese momento tú te guías, tú sabes perfectamente a la hora, en el momento en el que se están violando tus derechos y en el momento en el que sufres una discriminación por ser mujer, ¿no? O por pertenecer a un pueblo originario, por venir de una condición biológica, sexual o algún tipo de orientación sexual, porque eso también se toma mucho en cuenta en los ministerios públicos. Me parece que al momento de iniciar una denuncia, primero que nada tienes que ir preparada o preparado a que tu palabra no es la verdad, a que para el Ministerio Público, bueno, yo siempre le he dicho, aquí es al revés, eres culpable hasta que se te muestre lo contrario, ¿no? Entonces, aquí primero tienes que presentar las pruebas, señalar plenamente al agresor. Tu primera declaración es la más importante, es la más valiosa. Algo con lo que yo estoy de acuerdo y lo que tiene que acabar es la revictimización. Con una mujer inicia una denuncia, tiene que acabar lo del examen psicológico, tiene que acabar lo de las pruebas, porque tú entras en un estado de shock, cuando tú sufres, por lo menos cuando tú sufres un asalto, cuando eres víctima de un asalto, entras en un estado de shock, entras en un estado de adrenalina, de miedo, de temor. Sin embargo, todavía llegas a una institución a la cual te van a ayudar y todavía te hacen comparaciones, justifican esa agresión, tratan de señalar y culparte a ti misma. Entonces, algo tú tienes que ir fuerte, serena, sabiendo como el Ministerio Público, que no está capacitado para juzgarte con perspectiva de género, va a realizar esta investigación. Tú debes de estar, o ustedes deben de estar conscientes de que al momento que tú inicias una denuncia, se deben investigar. Tu declaración principal es la que haces de inmediato y esa es la que te va a ayudar mucho durante el proceso. Normalmente, como yo te iba diciendo, en los casos de acoso sexual en los transportes públicos, de abuso sexual, se da mucho de que pues muchas mujeres dejan de denunciar porque no se le lleva un tratamiento, porque la investigación siempre queda a relucir incompleta, porque te dan largas, porque el Ministerio Público realmente no le interesa realizar su trabajo, a menos que tú como persona sepas realmente cuál es su obligación, sepas cuáles son tus derechos y los puedas llevar a cabo y los puedas ejercer.
algo que me sucedió a mí, pues es alguna de las violaciones algunos de los derechos que violaron en mi caso, pues fue estar incomunicada, no dictarme en qué calidad me encontraba, por qué delito me encontraba protegida o detenida. Es algo de lo que nosotros y nosotras debemos exigir a la autoridad, de por qué estamos ahí, quién nos acusa y dónde están las pruebas, porque si no hay pruebas no te pueden detener. Si te detienen, ahí ya están impartiendo una violación a tu derecho y por lo tanto están juzgando mal. Entonces, es un proceso muy largo el que tienes que llevar. Yo, por ejemplo, estuve con un homicidio calificado, sin embargo, pasé un proceso penal en Santa Marta que también me llevó a experimentar pues cosas que no sabía, información que ahora me es de gran utilidad. Sin embargo, quienes son encargados de saber si te van a ayudar o te van a perjudicar es el Ministerio Público. En este caso me tocó a mí ser juzgada por la fiscal Lucía Reza de la Agencia 50, el famoso búnker. Entonces, desde ahí ellos son los que deciden qué hacer con tu vida o qué hacer con tu destino. Entonces, por eso es la importancia de que estos ministerios públicos encargados o sean capacitados y lleven a cabo esa capacitación que han recibido. Y bueno, algo también, regresando a la pregunta anterior, aparte de la información, como yo le decía, que es muy contundente, es dejar de reproducir esta violencia que los medios de comunicación hacen y que nosotros lo vemos como normal. Las canciones, los videos musicales, las publicidades sexistas, denigrantes hacia la mujer, hacia la figura, el ver a la mujer como un objeto sexual, ver a la mujer es de una forma sexista. Entonces, eso es con lo que tenemos que acabar como sociedad. Como bien lo decía, reeducarnos, pero precisamente dejar de reproducir esta violencia hacia nosotras mismas. Muchas gracias, Jackie. Aquí hay una pregunta de Tomás. Él nos comenta que él trabaja en Oxfam, que es una organización que prioriza la justicia de género. Esta pregunta me gustaría mucho hacérsela a Gaby. ¿Qué nos puedes platicar de cómo reeducar y cambiar comportamientos de los hombres? Sabemos que hay campañas públicas, hay algunas experiencias que se pueden catalogar como buenas prácticas, pero bueno, ¿esto realmente está funcionando, no está funcionando? Nos gustaría mucho poder escuchar tu opinión sobre esto, Gaby. Bueno, para empezar con ese tema, ¿no? De esas políticas públicas que han surgido a partir de esta movilización tan grande que Mancera, digamos, puso la mirada en nosotras. Para reeducar a un hombre, de hecho, lo leí apenas ayer en Facebook y se me hizo muy, muy interesante. Es una imagen que comparte Mary Stubbs. Dice, destruyamos la idea de que los hombres deben respetar a las mujeres por ser hijas, madres o hermanas. Reforcemos la idea de que los hombres deben respetar a las mujeres por ser personas. Y muchas veces hemos escuchado este discurso, ¿no? Así de, que no tienes madre, que no tienes hermanas, que no tienes hijas, ¿por qué no respetas? No es por el hecho de ser mujeres, es por el hecho de ser personas y creo que todos merecemos el respeto y en espacios públicos, ¿no? O sea, nosotras no vamos, violando a los hombres por cómo van vestidos. Creo que desde ahí desvincular esos pensamientos que siempre nos acusan a nosotras por el que vamos vestidas de tal forma, por el que íbamos súper tarde en el metro o a nuestras casas, o porque andamos solas en las calles, es quitar ya ese pensamiento que también hace que esta violencia crezca, ¿no? Y creo que reeducar a un hombre no nada más ya depende de que si así te educaron de niño, así te quedaste. Realmente es una participación constante tanto de hombres como de mujeres, que tenemos que romper con ese tipo de tabús, ¿no? Porque a lo mejor nosotras decimos, o no, más bien la sociedad dice, es que los hombres esto, es que, o sea, realmente también nosotras tenemos que meternos en estos temas, porque no nada más los hombres son culpables de que exista el machismo, de que existan ese tipo de
comportamientos sexistas, ¿no? También nosotras contribuimos a eso y la verdad es que yo lo he hecho y la verdad es que es difícil romper con algo que has hecho durante toda tu vida y que has actuado durante toda tu vida, a lo mejor inconscientemente de lo que estás haciendo, pero romper con el hecho, por ejemplo, de una mujer es puta porque trae una minifalda o una mujer está provocando al hombre porque viene vestida o tal por cual, es romper ya con eso. Y creo que son pequeñas cosas, pequeñas acciones sexistas que tenemos, que poco a poco tenemos que ir trabajando en eso, ¿no? O sea, el hecho de decir, ay, es que ¿por qué no respetas a una mujer si que no tienes madre? O sea, no va por ahí. Creo que es más por el hecho de ser respetuosos porque somos seres humanos y como lo mencionaban hace rato, ¿no? O sea, somos 50% de la población mundial los que habitamos, no nada más son hombres, somos también mujeres y creo que por ahí radica también esta parte de reeducarnos, no nada más es a los hombres, creo que también es una reeducación de las mujeres y también de que sepamos identificar cuando estamos siendo violentadas, porque muchas veces la ignorancia a nosotros nos sigue, digamos, afectando a ese nivel de, pues no sé ni siquiera qué es violencia contra la mujer, entonces la sigo permitiendo, ¿no? La violencia contra la mujer no nada más es acoso sexual, no nada más es violación, también es una violencia en el lenguaje, una violencia, híjole, es muy amplio el tema y y podríamos comenzar por ahí, ¿no? O sea, no porque seamos mujeres, sino porque somos personas y pues sí, somos siendo atacadas mucho más que los hombres, las estadísticas lo dicen y no es algo porque quererlos joder, o sea, no los queremos joder a los hombres, sino realmente queremos que se den cuenta que es un problema que sí, la verdad nos está afectando a todos y a todas y sobre todo a nosotras, lamentablemente. Muchísimas gracias, Gaby. Ya se nos está agotando el tiempo de este seminario. Hay varias preguntas que se quedan abiertas. Nosotras nos comprometemos a estas preguntas, mandárselas a cada una de las expositoras, agradecerles. Hay una pregunta que nada más me gustaría retomar para cerrar y dice, es una felicitación de una de las participantes, reconocerles el valor. Ella tiene la inquietud si ustedes aún continúan con miedo de seguir con esta labor de activismo y pues bueno, con esta cuestión de si hay miedo, si es importante continuar alzando la voz, me gustaría hacer este cierre de este webinar y más bien es como rápidamente en unas cuantas palabras, Jackie, Gaby, ¿qué nos pueden transmitir para que las mujeres sigamos nosotras exigiendo que sea el respeto y exigiendo también a las autoridades que actúen y que se tenga este derecho a la ciudad? Por favor, Jackie, Gaby, si gustan cerrar con algo brevemente. Jackie, si quieres. Bueno, sabemos que en este país y en todo el mundo, por ser mujer, por el simple hecho de ser mujer ya corres peligro. Sin embargo, no hay que dejarnos llevar por eso. Como bien lo decía en la pregunta, y gracias por la felicitación, por supuesto que tenemos miedo y desde un principio, desde que fuimos víctimas del tipo de agresión al que sufrimos, desde el momento que iniciamos la denuncia, en el momento en el que yo fui encarcelada, en el momento que Gaby fue señalada, juzgada, y muchas más mujeres que no se atreven a denunciar por miedo, por esas amenazas, porque la mayoría de nuestros agresores son personas con antecedentes penales, con una educación de delinquir, una educación de violentar a las mujeres. Entonces, yo les digo, algo que siempre nos va a apoyar mucho es la solidaridad, el estar cansadas, el estar hartas de sufrir todos los días lo mismo, de que te metas a tu Facebook o a tu red social y luego inmediatamente te aparezca una noticia de una mujer que fue violentada, de una mujer que ha sido asesinada,
y que las autoridades lo toman como un crimen pasional, como un suicidio y como rendición de cuentas, que es algo que tiene que acabarse y empezando por nosotras y nosotros como usuarios, en que debemos de dejar de victimizar a las personas, a las mujeres que hacemos la denuncia, dejar de señalar y de criminalizar en redes sociales y demás a las víctimas, sino de señalar de señalar a los agresores, culparlos a ellos y apoyar a las víctimas, apoyar en que no necesitas que te pase algo a ti para que entiendas. Probablemente siempre tenemos esa mentalidad, pero no es necesario que nos ocurra algo para que entendamos. Simplemente porque ya son gravísimas, gravísimas desde mucho tiempo, la violencia la hemos manejado como normal, es algo con lo que tenemos que acabar, dejar de hacerlo rutina y empezar a hacer el cambio en nosotras y nosotros mismos. Entonces, miedo siempre hay de sobra, sin embargo, somos muchas las personas que tomamos conciencia y que queremos realizar este cambio hacia las mujeres. Perfecto, pues muchas gracias. Gaby, creo que ya nos has platicado lo que has enfrentado. Nosotros queremos dejar en pantalla nuestras redes sociales. Están ahí también el Twitter, el Facebook, que nos puedan mandar sus inquietudes. Vamos a subir este webinar en un momento más. También quiero como aclarar que hay una situación en los nombres de las participantes, lo vamos a editar para que ustedes puedan vivir este webinar. Agradecerle a Paulina, a Jackie, a Gaby, su participación. El siguiente webinar es el próximo mes. Vamos a tocar temas de distintos tipos, como sobre el público, más bien sobre la población LGBTI. Vamos a tener acceso a webinars para cómo hacer proyectos sustentables. Les pediré, por favor, que al cierre de este webinar nos puedan ayudar con una breve encuesta y que nos puedan compartir también qué otros temas les parecen interesantes y podamos seguir teniendo este espacio abierto de confianza, y agradecerles a todas y a todos el haber estado aquí. Y pues estamos muy contentas de estar compartiendo con ustedes estas experiencias. Muchísimas gracias, Paulina, muchísimas gracias, Jackie, muchísimas gracias, Gaby, por el tiempo, y a cada una de ustedes que estuvo escuchándonos el día de hoy. Que tengan muy bonita tarde y estamos al pendiente en las redes sociales. Nos despedimos. Gracias. Muchísimas gracias. Felicidades de veras a Gaby y a Jackie por lo que están haciendo, la que tienen, y hoy ya la formación que tienen en género es increíble. Enhorabuena. Gracias. Gracias. Y bueno, yo por último me gustaría decir, híjole, la violencia sexual no se resuelve con silbatos en el metro. Creo que es un problema estructural mucho más allá que una política pública improvisada. Realmente tenemos que empezar a actuar desde otras instancias educativas, sociales, culturales, no nada más de darle una solución rápida al asunto, ¿no? Y agradecerles por el espacio. La verdad es que es una lucha constante la que ahora pues ya somos parte, ¿no? Bueno, ya aquí ya desde hace algunos años, pero la verdad es que digamos, movimiento sigue. Ya por lo pronto creo que se han logrado varias cosas, pero la verdad es que creo que es no conformarnos con lo que no, sino seguir con este camino bastante largo. Gracias Paulina, y gracias Eve, gracias Jackie, pues ahorita creo que sería todo. Gracias. Gracias a todas. Bye. Bye.